Con la última mesa, con la última presentación de este día de trabajo del seminario que corresponde al doctor Alberto Ruiz Méndez, que ya tenemos también por acá, me parece. Aquí ya está, excelente, bienvenido. Muchas gracias. Vamos a leer su síntesis curricular para darle la palabra. Alberto Ruiz Méndez es profesor investigador en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac en México. Es profesor a su vez de asignatura en el Colegio de Filosofía del SUAYET de la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM y es candidato en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sus líneas de investigación versan sobre democracia, comunicación política, liberalismo y populismo. La presentación del doctor Alberto Ruiz Méndez lleva por título John Locke y su idea democrática de la comunidad. Estimado doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tiene 30 minutos, adelante. Gracias, buenas tardes. Comienzo mi intervención agradeciendo a los organizadores de este seminario, no solo por la invitación, sino por darme la excusa perfecta para volver a uno de mis filósofos favoritos. Hace 20 años me encontraba haciendo mi tesis de licenciatura sobre la idea de la tolerancia en John Locke. Desde entonces es un filósofo que me ha acompañado en diferentes momentos de mi andar profesional y me parece una feliz coincidencia que 20 años después pueda volver a su pensamiento y compartirlo con ustedes. Pero más feliz me resulta que la lectura que he emprendido para este embrionario trabajo me ha llevado a cuestionarme mi comprensión y entendimiento de sus ideas. En este sentido, mi única pretensión es compartirles algunos pensamientos sobre ciertos pasajes del segundo ensayo sobre el gobierno civil que nos permitan, por un lado, repensar las ideas de Locke y, por otro lado, encontrar pistas en su pensamiento para pensar nuestras actuales democracias. Comienzo apuntando que Locke no es un demócrata, es un filósofo de la democracia. Como político, la democracia no era la forma de gobierno que consideraría la mejor, pero como filósofo sentó las bases normativas de lo que hoy entendemos por democracia. Esto es posible en tanto que la filosofía política se encarga de determinar la legitimidad de un gobierno, y en el caso de Locke, nos proporcionó el argumento normativo por excelencia, a saber, el consenso entre aquellos que se van a gobernar. Si bien no es una idea original, pues ya se encontraba en filósofos como Hugo Grocio, Francisco Suárez, Richard Hooker y por supuesto Thomas Hobbes, sí lo es la forma en la que va a combinar las ideas de su época: derecho natural, consenso, concepción antropológica, ley natural, entre otras. La facilidad con la que Locke fue capaz de captar el espíritu de su tiempo, esto es, la búsqueda de un nuevo argumento para la legitimidad del poder político, lo llevó a proponer la idea del consenso, basado en los derechos naturales, como la única vía legítima para todo gobierno. Una idea sencilla, pero no exenta de complejidades y paradojas. Un poco de contexto antes de mencionar la idea central de esta intervención. La filosofía de Locke está marcada por tres grandes polémicas. La primera fue la polémica sobre el origen del conocimiento, que, como ustedes saben, Locke contribuyó creando la versión moderna del empirismo. Otra fue la defensa de una idea de tolerancia que pusiera fin a las guerras de religión entre protestantes y católicos. En su caso, Locke dio un paso más y su argumento a favor de la tolerancia se basó en una interpretación novedosa de las ideas religiosas y políticas de su época. Y la tercera fue el problema de la sucesión del rey Carlos II, que, para no hacerles el cuento largo, supuso un largo periodo de inestabilidad para Inglaterra, pues implicaba tanto un cambio de régimen como de confesión religiosa. La aportación de Locke en este ámbito fue la creación de un argumento para la creación del Estado a través del consenso y los derechos naturales como límites para aquel, es decir, aquello que hoy conocemos como liberalismo. El trabajo que me gustaría desarrollar y del que ahora les presento solo unas cuantas pinceladas se sitúa en el marco de la tercera polémica. Para desbaratar los argumentos de quienes apoyaban la monarquía absoluta de cuño católico para Inglaterra, Locke trasladó la idea religiosa de la ley natural al campo de la política, sentando las bases de lo que hoy llamamos derechos humanos, es decir,
límites al poder político, desbaratando así, para siempre, la idea del derecho divino de los reyes a gobernar y creando un criterio novedoso para la legitimidad del Estado. Este solo es legítimo si es resultado del consenso entre quienes van a ser gobernados. Este argumento ha hecho que sea dominante la comprensión de Locke como un liberal defensor de las libertades y los derechos individuales. Pero, aunque ello es correcto, esta interpretación estándar ensombreció sus credenciales democráticas, al no hacer el suficiente énfasis en que la principal función de esos derechos individuales es la creación de una comunidad que sirve al mismo tiempo como criterio de legitimidad y límite al poder del Estado. Aunque llamarla democrática sería anacrónico, considero que su idea de la comunidad como el único criterio válido para aceptar el poder político es la piedra fundacional de nuestra moderna democracia liberal representativa. Procedo entonces a compartir algunas ideas del segundo ensayo que pueden reinterpretarse en clave democrática. Para ello, mi intención en futuros trabajos sería presentarlas como argumentos contra las actuales dinámicas de autocratización por las que transitan las democracias contemporáneas. Ello implicaría desplazar el foco de atención de los derechos individuales, que es la interpretación liberal, a la comunidad, que sería la interpretación democrática, como el único criterio de legitimidad por excelencia. Veamos. Entonces, primero, las ideas de la igualdad y la libertad. El parágrafo 4 del capítulo 2 es famoso por describir la condición natural, entre comillas natural, de los seres humanos, a saber, siendo perfectamente libres e iguales. Al situarlos en un estado, el estado de naturaleza, en donde no hay un poder político compartido, estas dos condiciones, entre comillas, naturales, en el ser humano, se convertirán más adelante en principios normativos para el Estado. Si bien es cierto que sus argumentos para establecer esta perfecta libertad e igualdad provienen de una misma idea, haber sido creados por Dios con esas características, lo importante de este argumento está en su función política. Establecer que ningún ser humano tiene un poder natural o divino sobre otro u otros. Por lo tanto, cualquier intento por eliminar dicha libertad e igualdad nos situaría en un estado de guerra. Al establecer una perfecta libertad e igualdad natural entre las personas, Locke está atacando a los defensores del derecho divino de los reyes a gobernar y de las monarquías absolutas, pues es contrario a esa libertad e igualdad natural que haya, y cito, un hombre al mando de una multitud que tenga la libertad de ser juez en su propia causa y poder hacer con sus súbditos lo que se le antoje. Si ese fuera el caso, mucho mejor es el estado de naturaleza, donde los hombres no están obligados a someterse a la voluntad injusta del prójimo. Fin de la cita. De tal suerte que, a pesar de su base religiosa, Locke supo actualizar las ideas de libertad e igualdad al convertirlas en criterios para legitimar el poder político. Su función es aceptada la del poder político, solo si se respeta y garantiza aquella perfecta libertad e igualdad en cada persona. Este es el argumento que por excelencia le ha dado a Locke su talante liberal, pues esta libertad y derechos naturales se convierten en límites para el poder político. Pero también es posible pensarlas como ideas que exigirían en todo momento una revisión y, de ser necesario, una revolución en la forma de cambio de gobierno, porque, aunque Locke no pensaba en la participación cotidiana como una categoría básica de legitimación política, es decir, Locke no es un pensador de elecciones o de la participación a través de referendos o consultas, un examen más detenido de sus ideas revelaría, sin embargo, que su concepción subyacente de legitimidad es más democrática que liberal, particularmente una vez que nos centramos en las implicaciones políticas de la libertad e igualdad natural, esto es, su posibilidad de ser herramientas para resistir las injusticias,
las dinámicas autoritarias y las pretensiones de superioridad de unos hombres sobre otros. Segunda idea, la creación de la sociedad civil. El capítulo 7 del segundo ensayo establece el objetivo o la razón por la cual salir del estado de naturaleza e ingresar a una sociedad civil. Esa razón es la protección de la libertad, la igualdad, la vida y la propiedad de cada persona. Y es en ese mismo capítulo donde se menciona por primera vez la idea de la comunidad como criterio de legitimidad política en los siguientes términos. Cito: habrá una sociedad política allí donde cada uno de sus miembros haya renunciado a su poder natural y lo haya dejado en manos de la comunidad. Y así, al estar excluido todo juicio privado de cada miembro particular, la comunidad pasa a ser el árbitro que decide según las normas y reglas establecidas e imparciales, aplicables a todos y administradas por hombres autorizados por la comunidad para que las ejecuten. Fin de la cita. En el desarrollo de este argumento a lo largo del capítulo está la idea que considero ha sido opacada por la dimensión liberal de su pensamiento, pues al menos en este pasaje que acabo de citar, nos podemos dar cuenta que es la creación de la comunidad la que legitima al Estado y no solo la posesión de la perfecta libertad e igualdad natural en cada persona. Estos atributos son los que permiten establecer una situación imparcial para la creación de la sociedad política. Puesto que nadie tiene un poder natural legítimo sobre otros, se requiere igualdad de condiciones para crear un poder que sí lo tenga. Pero este ya no es un poder natural, sino un poder político. Es decir, el mecanismo por el cual las personas acceden a ser gobernados por terceros. Al poner esta argumentación en perspectiva histórica, veríamos que en su lucha contra la monarquía absoluta, los argumentos de Locke sobre el consenso y la comunidad como únicos criterios válidos para legitimar el poder político son democráticas y revolucionarias, pues nos estaría diciendo que la única forma de gobierno legítima sería aquella que surge del consenso entre personas con igual poder de decisión, como por ejemplo en nuestras elecciones contemporáneas. Aunque Locke no abogó por la ampliación del voto, lo cierto es que sus argumentos igualitarios serían una base que lógicamente llevaría al sufragio universal, pues no habiendo una persona con autoridad natural sobre los demás, solo el acuerdo entre éstas podría darle legitimidad al gobierno. Para Locke, es el consentimiento mayoritario y no individual el que autoriza los acuerdos institucionales. La mayoría puede optar por conservar todos los poderes del gobierno, creando así una democracia perfecta. Alternativamente, puede delegar algunos o todos sus poderes, creando algunas formas de mancomunidad, como oligarquías o monarquías selectivas o hereditarias. En sus propias palabras, en las de Locke, lo podemos leer así. Cito: el comienzo de una sociedad política depende del consentimiento de los individuos que se unen y forman una sociedad. Y cuando están así incorporados, pueden establecer qué sistema de gobierno les parece adecuado. Fin de la cita. La frase clave para destacar la dimensión democrática en Locke es que se unen y forman una sociedad, pues es esta la que crea al Estado y no al revés. Tercera idea, la regla de la mayoría. De momento la secuencia es la siguiente. Las personas nacen en un estado de perfecta libertad e igualdad natural. Ambas características les impiden concebirse como natural o divinamente superiores a otros, y también les otorgan la posibilidad de establecer un acuerdo en igualdad de circunstancias. ¿Cuál acuerdo? El de crear la sociedad civil para proteger la vida, libertad y posesiones a través de la creación de reglas imparciales para castigar a los transgresores. Pero ese acuerdo
es solo una de las caras de la moneda. La otra cara, la cara democrática, sería la idea según la cual el acuerdo crea una comunidad que tiene el poder necesario para crear las leyes que regirán a la sociedad política, es decir, para crear al Estado. Por ello Locke escribe, cito, aquello que origina y de hecho constituye cualquier sociedad política no es sino el consentimiento de una pluralidad de hombres libres que aceptan la regla de la mayoría para unirse e incorporarse a tal sociedad. Fin de la cita. Considero que es válido inferir que es la comunidad, conformada por personas libres e iguales, la que legitima al gobierno y no la mera presencia de la libertad e igualdad naturales como la perspectiva liberal ha querido inferir. A la tradicional triada liberal contractualista, Estado de naturaleza, diagonal contrato, diagonal Estado, una lectura más atenta de los argumentos de Locke nos muestra la necesidad de introducir un elemento democrático. Estado de naturaleza, diagonal contrato, diagonal comunidad, diagonal Estado. La interpretación liberal ha querido ver en la comunidad un simple mecanismo de toma de decisiones, pues esta interpretación se ha enfocado en las condiciones de su creación, la perfecta libertad e igualdad natural. Pero una lectura más atenta de la idea de la comunidad nos revela que ésta tiene un peso quizá mayor, aún no lo puedo afirmar con toda la certeza, que la libertad, que la comunidad tiene un peso quizá mayor que la libertad y la igualdad, porque una de las principales funciones de la comunidad, como regla de la mayoría, es la resolución de los posibles conflictos que surjan a lo largo del tiempo y, sobre todo, hacer que esta resolución no solo mantenga aquellos atributos naturales, sino que los vaya ampliando a lo largo del tiempo. En este sentido, la comunidad sería el elemento clave para resolver un problema importante para Locke, la conciliación del desacuerdo con la visión de que la legitimidad política se basa en el consentimiento. Locke reconoce la prioridad de la política en los desacuerdos sobre derechos y leyes, y la política es hecha por la comunidad a través de la regla de la mayoría, por lo que quienes apelan a un Locke como un defensor convencional del liberalismo basado en los derechos, si bien pueden no estar equivocados, al menos sí considero que tienen una visión parcial de su filosofía. Cuarta idea, ambigüedades del poder legislativo. Una vez que la comunidad está constituida políticamente, se convierte en poder legislativo. Este tiene la facultad de crear las leyes. Dada la importancia de la comunidad en la creación de la sociedad política, se podría pensar que Locke le otorgaría un poder amplio al legislativo en sus funciones, pero sucede lo contrario, pues todo el capítulo 11 está dedicado a establecer sus alcances, pero sobre todo sus límites. Esto último nuevamente conforma las credenciales liberales de Locke. Un liberal siempre pensará primero en los límites al poder, pero en ese proceso de ponerle límites al poder legislativo, Locke ofrecerá algunas pistas de su talante democrático. Veamos. Los límites al poder legislativo son los siguientes. 1. No podrá ser ejercido de manera absoluta y arbitraria sobre la vida y fortuna de la gente, o sea, de su dinero. 2. Su poder está limitado por el bien público y por la ley de la naturaleza que obliga a cada persona a respetar a otros en su vida, libertad y posesiones. 3. El poder legislativo está obligado a legislar con leyes y jueces conocidos por cada integrante de la sociedad. Y cuarto, el poder legislativo no puede quitar a ningún hombre parte alguna de su propiedad sin su consentimiento. Estas reflexiones sobre los límites al poder legislativo hacen de Locke un pensador alejado de la democracia, pero vaticinándola. Me explico. Los límites al poder legislativo son límites a la comunidad.
razón por la cual no puede ser visto como un partidario de la democracia. Pues, frente a un pensador con todas las credenciales democráticas como Rousseau, donde el poder de la comunidad es irrestricto, Locke se percata, pero sin hacerlo explícito, del principal problema que enfrentará el pensamiento democrático en el siglo XIX, los límites al poder del pueblo. En su intento por evitar a toda costa el regreso de la monarquía absoluta, no en la figura de una persona, sino de una comunidad, el filósofo inglés nos muestra que incluso ésta debe tener un límite para el ejercicio de su poder legítimo, tal como debe suceder en nuestras democracias contemporáneas con aquello que hoy llamamos los contrapesos. Así las cosas, sin que fuera su objetivo principal, los límites al poder legislativo se convierten en criterios de legitimidad no liberales, sino democráticos en el pensamiento de John Locke. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que uno de los principales obstáculos para seguir avanzando en la lectura democrática de Locke la ofrece él mismo, puesto que en ciertos pasajes hace notar que la comunidad, en su calidad de regla de la mayoría, está por encima del individuo. Una idea que ningún demócrata, por lo menos en el hemisferio occidental, aceptaría. El capítulo final del segundo ensayo, de la disolución del gobierno, nos ofrece algunas ideas que pueden ser también interpretadas en clave democrática. La principal de ellas nos dice que si el gobierno excede los límites de las funciones que la comunidad le consignó y con ello atenta contra la vida, libertad y posesiones de las personas, entonces el poder político legítimamente regresa a la comunidad, no a los individuos, para darle forma a un nuevo gobierno. Espero tener ocasión de desarrollar estas ideas en otra oportunidad. De momento, iré cerrando mi intervención. La idea de la comunidad en Locke es democrática porque en ella reside la garantía de que el poder constituido es legítimo, pero ello no implica que la comunidad tenga algún valor superior o una agencia privilegiada. Es decir, no implica que en su nombre puedan contravenirse derechos o libertades. Antes bien, la comunidad en Locke es una concepción normativa que nos permite determinar en qué momento un régimen se estaría alejando de su forma democrática. Esto es, cuando su carácter legitimador le es arrebatado por una persona o un grupo de personas. La idea de la comunidad en Locke es democrática no por sus funciones, sino por su configuración, pues es ella la única capaz de legitimar las decisiones colectivas al estar conformada por personas libres e iguales. Y ahí está uno de los pilares normativos de nuestra democracia contemporánea. Es democracia, sí y solo sí, las decisiones políticas están limitadas, pero al mismo tiempo favorecen a los derechos de todas las personas consideradas como libres e iguales. Si bien es cierto que hay temas que no dejan de ser polémicos en su pensamiento y que ha dejado muchos huecos en la exposición de sus ideas, también es cierto que dada la importancia de sus aportes y la complejidad que le añadió a los grandes temas de su tiempo, no es exagerado decir que la filosofía de Locke es una filosofía revolucionaria. Por ello, si esta lectura de la comunidad como un criterio democrático para la legitimidad del poder político no es del todo descabellada, ya me dirán ustedes, entonces Locke no solo habría contribuido a diseñar la imagen del mundo moderno con su idea de los derechos individuales como límites al poder político, sino que también habría diseñado la imagen de nuestro mundo contemporáneo con la idea de la comunidad como un criterio democrático para la legitimidad y los límites al poder político. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Alberto Ruiz Méndez por esta presentación sobre el pensamiento democrático y político de Locke. Tenemos aquí un espacio para preguntas y comentarios. Aquí ya tenemos dos a mano alzada. Igualmente les recordamos
A los que nos están siguiendo a través de Facebook o a los que están aquí en Zoom, que pueden ir depositando sus preguntas en la caja de comentarios, eventualmente les daremos lectura. Entonces, para comenzar con la ronda, le damos la palabra a Rogelio. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradecer primero al doctor Ruiz Méndez por su interesantísima ponencia. Me gusta este equilibrio interesante entre el individuo y la comunidad, porque desde mi perspectiva, lo que he ido leyendo sobre la filosofía política en la modernidad, lo que tenemos es una serie de esferas que se van construyendo alrededor del individuo, donde participa Locke, y que ya son inviolables, digamos, por los poderes que se van estableciendo, lo que lo diferencia de otros momentos de la política. La comunidad no es tanto, o se tiene que reconfigurar porque no es la comunidad medieval, sino es otro tipo de comunidad que ya está conformada por estos individuos y que después, bueno, tiene otros momentos interesantes en Rousseau y en otros autores en su reconfiguración. Pero me gustaría ahondar un poco más en esta noción de comunidad, cómo la está pensando Locke, porque me parece que es una novedad tomando en cuenta que esta fortaleza del individuo en lo particular es también una de las grandes aportaciones de la política moderna que nos ayuda a entender una nueva subjetividad política. Muchas gracias, Alberto. No, pues gracias a ti, Rogelio, por la organización y también a los demás colegas que organizan y ayudan a la buena realización de este evento. Eh, Esta es una de las cosas que por un lado son maravillosas y por otro lado son frustrantes del pensamiento de Locke. Locke, a diferencia de Hobbes, no argumenta de manera, me permito llamarle sistemática, más bien como que va razonando. Y por momentos pareciera ser que él piensa que de lo que está hablando es una cosa como de sentido común, ¿no? Como si el sentido común también no fuera histórico y que con decir comunidad, sujeto, ley, derechos naturales, pues todos entendemos lo que él estaba entendiendo. Entonces deja muchos huecos y uno de ellos es el concepto de comunidad. A lo largo del segundo ensayo, en las lecturas que yo he hecho y sobre todo enfatizándoles que la lectura que he hecho en esta ocasión ha sido con ojos democráticos, no hay una definición como tal de la comunidad, como sí lo hay de la libertad y de la igualdad. Que nos diga comunidad es, por ejemplo, el conjunto de personas libres e iguales, eso no lo dice, eso no lo va a decir, o al menos yo no me lo encontré o no lo vi. En todo caso, es una inferencia legítima que podemos hacer del diverso entramado de su filosofía política, que también se va a complementar con sus cartas sobre la tolerancia y con algunos pasajes del ensayo sobre el entendimiento humano, ¿no? Entonces, en este sentido, podría decir que la comunidad es el conjunto de personas libres e iguales que una vez que se instala como un poder político, se tiene la función, ¿no? O se convierte en un poder cuya función va a ser la de legislar, ¿no? Entonces, la comunidad sería algo así como un conjunto de personas libres e iguales, cuya principal función es la creación de las leyes por las cuales esas mismas personas se van a gobernar a sí mismos. Y es verdad que, como bien lo apuntabas al inicio de tu intervención, uno de las principales, pues también un poco a veces ventajas y a veces desventajas, es que nosotros vamos aprendiendo de los autores con base en cómo lo fueron leyendo los sucesores autores filosóficos, ¿no? Y la forma en la que van destacando una u otras ideas. En el caso de Locke también hay interpretaciones de un Locke en una vertiente republicana, sobre todo por su concepto de libertad que es diferente al concepto de Hobbes. Entonces, en ese sentido también es importante tener en cuenta que la posición desde la que hacemos la lectura, ¿no? Y, y me he sorprendido yo mismo
de reencontrar, no, perdón, de encontrar algunas ideas que aquella lectura liberal a mí no me había destacado en su momento, ¿no? Y ahora con estos ojos de pensarlo, a ver si es posible pensarlo como un padre fundador de la democracia, si se me permite la expresión, pues me abre a la complejidad y a la riqueza de su pensamiento. Pero bueno, de manera concreta y sin decir que son palabras de Locke, porque no lo son, la comunidad es el conjunto de personas libres e iguales, ¿no? Pero que en todo caso lo más importante de esta idea es la función que van a realizar una vez que se instauró la sociedad política, que es la de crear leyes. Muchísimas gracias por la respuesta. Le damos la palabra a la doctora Alejandra Velázquez y aquí tenemos ya una también en el chat. Adelante, doctora. Muchas gracias por su presentación, Alberto, que me ha parecido sumamente importante, interesante, sobre todo en este contexto político en el que México y otras naciones estamos atravesando unas coyunturas políticas muy graves, incluso. Eh, Alberto, a mí me gustaría que si puede hacernos el favor de mencionar algunos aspectos relacionados con el punto, el tema que usted señala casi al final de su presentación cuando nos dice, esto lo voy a tomar más adelante, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el agente al que la comunidad le ha dado el poder, este agente se revela contra la propia comunidad, ¿no? Entonces, este punto me interesa sobre todo pensando en su comparación con Hobbes y con la manera en que Hobbes, bueno, fue atacado justamente por, en consideración de algunos, por no prever ese riesgo, por no prever el riesgo, ¿verdad? De que de repente estás creando pues, a un poder que va a ir por encima de la comunidad y que la va a desconocer. Entonces, adelántenos un poquito, Alberto, y yo le reitero también, como mi observación, de que es un tema de enorme importancia. Tenemos que reflexionar también desde la filosofía sobre este importante tema. Gracias. Le agradezco, doctora Alejandra, sus palabras. Am, entre, bueno, una de las principales razones por las cuales ya no desarrollo los argumentos del último capítulo del segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es el capítulo 19 y que lleva por título de la disolución del gobierno, es que ahí Locke se mete en un problema solito, ¿no? Porque y concediendo la estructura narrativa y argumentativa que él va teniendo a lo largo del texto, lo que decide la comunidad por regla de la mayoría es inviolable o tiene que ser inviolable. De no serlo, no podríamos crear una sociedad estable. Porque si el día de mañana como poder legislativo decimos, bueno, no, pues ahora todos los hombres rapados, ¿no? Y dentro de la próxima semana, no, todos los hombres con barba. Es decir, si la comunidad no crea unas reglas estables, duraderas, no se garantiza su objetivo principal al crear leyes. ¿Y cuál es ese objetivo principal? Pues la preservación de la vida, la libertad y las posesiones. Entonces, en este sentido, Locke se mete en un embrollo porque ¿cómo le hacemos para demostrar que quien está ejecutando las leyes las está ejecutando de una mala manera y por lo tanto revelarnos? Porque ese quien está ejecutando las leyes no las creó la comunidad. Entonces, si la ejecución de las leyes está atentando contra la vida, la libertad y las posesiones, la culpa no es de quien la ejecuta, sino de la comunidad,
Pero la comunidad no puede tener esa culpa porque en el pensamiento de Locke, la comunidad crea con base en una ley natural que es común a todos nosotros y que nos obliga a respetar la vida, la libertad y las posesiones de las personas. Entonces, la circularidad de esta argumentación lleva a Locke a distender su argumento y a ir diciendo, bueno, pues es que hay que ir, ahora sí que, este, tomando evidencia, tomando evidencia empírica, ¿no? A ver, un día me quitaron mis zapatos, 6 meses después, me quitaron mi trabajo, un año después, ¿no? Entonces, lo que hace es alargar las razones por las cuales la comunidad se tendría que rebelarse frente al poder ejecutivo, porque la rebelión de la comunidad en este sentido tendría que ser una rebelión contra sí misma. Entonces, ahí hay un bache muy interesante en estas ideas de Locke, porque al mismo tiempo, como lo decía con los límites al poder legislativo, le urge siempre tener una puerta de salida ante las arbitrariedades, ante las monarquías absolutas de su momento y las autocracias de nuestro momento. Entonces, la manera en que lo resuelve son dos. Esta que acabo de decir, o sea, lo que dices, y perdón por la expresión poco académica, pues aguanten, 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 y pues ya cuando de plano les hayan quitado todo, pues ahí sí vámonos a la revolución, ¿no? Y la otra es esto que decía, ¿no? O sea, de todos modos parece ser que puede haber evidencia clara de que el que ejecuta excede su mandato. Y ahí entonces es donde la comunidad sí tiene el pleno derecho para rebelarse, ¿no? Sin embargo, está esto de que para llegar a esa conclusión de que el que ejecuta sí se está excediendo, pues Locke no nos los pone tan fácil, ¿no? Entonces hay una manera como de, pues si quieren ustedes, salvar su pensamiento o actualizar, lo que podríamos decir es que Locke nos está proponiendo lo que hoy llamamos un proceso de erosión democrática. Ujú. ¿Sí? Es decir, hay países actualmente que realizan elecciones y por ello son llamados democráticos, pero no garantizan otro tipo de derechos y libertades como los derechos sociales, ¿no? Los derechos ambientales o el derecho al acceso a la información. No podemos decir todavía que son dictaduras, no podemos decir que son monarquías, sino que están en un proceso de erosión democrática. Entonces, creo que una lectura de Locke con ojos democráticos nos puede ofrecer algunas pistas para crear criterios más claritos de cuándo hay estos, de cuándo estos poderes ejecutivos sí están erosionando a la democracia, ¿no? Nada más que, bueno, repito, lo interesante, lo divertido es que pues para él mismo es un problema, porque pedirle a la comunidad que se rebele sería otorgarle el poder absoluto al rey y eso no lo puede aceptar, ¿no? Pero sí podríamos hacer una lectura en la cual estos argumentos que él va dando así como de gotita, 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 hasta que se rompe el cántaro, es lo que hoy llamamos procesos de erosión democrática. Muchas gracias, doctor Ruiz. Al contrario, Muchas gracias a los dos. Vamos a terminar esta presentación con las últimas dos preguntas que están aquí en el chat. La primera es de Agustín Alejandro, que pregunta, ¿cómo podría ser la visión de Locke la democracia centrífuga ante una democracia centrípeta en las comunidades contemporáneas? a ver, dice, ¿cómo podría ser la visión de Locke? Ser la visión de Locke, la democracia centrífuga ante una centímetra en las democracias. Bueno, no estoy muy seguro de estar familiarizado con los adjetivos centrífuga y centrípeta.
Entonces los voy a tomar en su sentido literal, ¿no? Centrífuga de adentro hacia afuera y centrípeta de afuera hacia adentro. Y yo creo que la de Locke es una visión de adentro hacia afuera, ¿no? Es decir, em, no puedo decir democracia porque Locke no es un demócrata. Entonces, lo que tengo que decir es que la estructura de la forma de gobierno en Locke comienza en su interior. Es decir, para que esa estructura sea legítima, las personas que se van a gobernar son las que tienen que determinar cuáles son las leyes que los van a gobernar y quiénes las van a implementar. En ese sentido, es por eso que creo que se puede permitir una lectura democrática del pensamiento de Locke, porque esto que les acabo de decir de manera rara es lo que hoy se llama democracia participativa, ¿no? Hablando de comunidades contemporáneas. Son al interior de la comunidad las personas que van a ser beneficiadas o afectadas las que deben tomar la decisión sobre X o Y cosa. Pero como dije en mi intervención, Locke no es un teórico de la participación política, solo lo es de la legitimidad, ¿no? ¿Y cuál es el argumento de la legitimidad? Pues el consenso entre personas libres e iguales, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que hay una concepción de adentro hacia afuera, ¿no? Y eso es lo que hoy llamaríamos democracia participativa. Muchísimas gracias. Y la última pregunta es de Frederick Contreras. Frederick dice, profesor, para poder vivir en comunidad es necesario reconsiderar la defensa de la libertad individual e igualdad entre individuos. ¿Crear comunidad es solo a través de la educación? Gracias. Bueno, a la pregunta expresa, eh, una respuesta expresa es sí, ¿no? Es decir, crear comunidad se tiene que dar a través de la educación. Ahora bien, es muy importante, no solo para esto de lo que yo estoy hablando ahora, sino para el tema que sea de su interés, que cuando hablamos de educación le pongamos un adjetivo, ¿sí? Es decir, en el caso de Locke, pues la educación que se necesita es una educación política, ni siquiera cívica, ¿no? Es una educación política, que sería algo así como estar familiarizado con los procesos de toma de decisiones al interior de la comunidad. No es cívica, porque para Locke los seres humanos ya tenemos en algún lugar de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, no sé, la ley básica de la convivencia humana, que es la ley de la naturaleza. Un, ya es un paso diferente cuando esa ley básica se tiene que transformar en una constitución. Ahí es donde se requiere un tipo de educación política. Si bien es cierto que por muchos años nos han vendido y que no está mal, pero pues nos han vendido la idea de que la educación es sinónimo de progreso, pienso que nuestra responsabilidad es definir en qué y de qué manera necesitamos la educación con base en el problema en el que estamos tratando. Muchísimas gracias. Entró una última pregunta y con esa ya ahora sí finalizaríamos la presentación. Es de Alan Sandoval y pregunta, ¿es posible pensar que la idea de comunidad en Locke esté relacionada con la que menciona Etienne de la Boétie, menciona en su discurso sobre la servidumbre humana cuando habla de la naturaleza del hombre? Bueno, yo pienso que sí, a condición de que se entienda que son autores que habrán leído más o menos los mismos textos, se habrán interesado más o menos en los mismos problemas y que hay un diálogo transhistórico no solamente entre este autor y Locke, sino entre este autor y Platón y Hobbes y Locke, ¿no? Entonces, por supuesto que en ese sentido hay una relación. Pero independientemente de esa relación o de ese aire de familia, no hay que perder de vista
que esto que llamamos, bueno, nosotros no, que los filósofos llaman libertad, igualdad, naturaleza humana, hombre o lo que sea, no es que estén hablando, o al menos, aunque ellos piensen que sí, nosotros debemos tener claro que no es que estén hablando de esencias, ¿no? Cada uno de ellos tiene una concepción específica de cada uno de esos conceptos y esa concepción específica cumple una función determinada en su modelo teórico. De tal manera que si bien pueden tener un aire de familia, lo más importante en todo caso sería conocer sus diferencias. Gracias. Sí, si me permite tantito nada más, para aclarar un poquito más lo que quería preguntar, pues justo preguntar si había una relación porque eh, pues ninguno, digamos, se mete de lleno con la cuestión o una idea realmente que haya de comunidad. Más bien parece que sientan las bases de lo que probablemente podría ser la comunidad posteriormente. La Boitier, por ejemplo, habla de la naturaleza del hombre, pero justamente llevándolo como si lo natural al hombre sea una comunidad, aunque no lo diga. Es decir, se plantea por qué tiene que obedecer a un tirano, ¿no? O por qué el poder tiene que recaer ya sea en uno o en muchos tiranos, da igual, que posteriormente a lo mejor en Locke eh, la idea de comunidad esté un poco más presente o más estructurada, pero que ambas funcionan para una base, ¿no? Resultará en la democracia posteriormente, ¿no? Vale, sí, en ese sentido, por supuesto que resultaría interesante un análisis comparativo, ¿no? Y ver de qué manera ambas ideas de la comunidad, como lo es la intención del seminario, pues dibujan nuestra idea contemporánea de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues por supuesto que hay una correlación y sería interesante poder hacer ese estudio comparativo. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias a los dos. Doctor Alberto, muchísimas gracias nuevamente por esta interesante y sugestiva presentación. ¿Algunas últimas palabras? Pues solamente agradecerles nuevamente su presencia, sus preguntas y pues mucho éxito en las siguientes sesiones del seminario.